Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Estamos bien con el audio, ¿verdad? Sí. Creo. Bueno, como acostumbro la mayoría de las videoconferencias, los primeros 5 minutos de la clase, para darle la oportunidad a los compañeros que se puedan conectar, podemos ver si hubo alguna duda, inquietudes o algún conflicto que hayan tenido al momento de realizar las actividades de las unidades anteriores. ¿Cómo les fue con las actividades o todo bien? Todo bien. Muy bien. Ya podemos visualizar la pantalla. Sí. Sí. He estado checando de las actividades. Habíamos comentado que el periodo de las actividades era la semana consecutiva a la próxima videoconferencia. Analizando las actividades en plataforma, en la primera unidad tengo máximo, me han enviado 10 actividades. Bueno, 10 personas me han enviado las actividades. En la segunda unidad bajó a 5 y en la tercera unidad bajó a 3. Por eso mi pregunta al inicio de saber si han tenido conflictos o más que nada es por el tiempo, por su trabajo, por el internet. Es importante ver esos problemitas que se pudieran tener para poder resolverlos y no vayamos a tener conflicto al momento de la evaluación. Todavía estamos conectados pocos. Voy a tomar en lista los que hemos entrado y posteriormente los iré anotando como vayan ingresando. Tengo Victoria Bautista. ¿Tiene micrófono, Victoria Bautista? Buenas noches, profesora Victoria, a sus órdenes. Tengo a Yelén Zazueta. Presente, presente. Yo es Omar Zazueta. Aquí estoy viendo que tengo un Omar Zazueta, dije yo. Sí, es que mi hija cuando entra en las mañanas. Ah, ok, sí me ha pasado. Aunque sea la misma, sí, sí. Con la misma computadora, aunque sea diferentes programas, se queda el nombre que se registra lo último. Es lo último, exacto. Ahí disculpe. Tengo a Crimi. ¿Quién es Crimi? Disculpe, Eribando Gamboa. Eribando. Voy a cambiar ahí el user. Eso. Salió el correo. Farida y Tapia. Buenas noches. Buenas noches. Ángeles Mondragón. Buenas noches, licenciada. Y somos todos los que estamos conectados, siendo las 9:05. Carlos Juárez, por ahí anda. Carlos Juárez y Lourdes Rentería. Sí, buenas noches. Buenas noches, Lourdes Rentería. ¿Alguien más que no me aparezca, que no haya nombrado? Profesora, buenas noches. Estaba un poquito ocupada, pero no sé si logró escuchar que presente. ¿Quién, Victoria perdón? Bautista. Victoria. Ajá. Sí, fue al inicio. Bueno, siendo las 9:06, damos inicio a la videoconferencia de hoy. La videoconferencia de hoy va a ser un poco más corta que la pasada. La pasada fue un poco más extensa porque se desarrollaron 2 unidades, como ya lo pudimos ver. El día de hoy solamente se va a desarrollar la 4ª unidad, que es parte final de la asignatura que estamos desarrollando, relativa a derecho laboral.
El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las relaciones colectivas de trabajo. Anteriormente estuvimos viendo la parte de las reformas, hablamos que ya existen la parte de los sindicatos, entonces el día de hoy nos vamos a enfocar más que nada en estos conceptos, cuáles son sus características, cómo se conforman y cuál es el concepto de cada uno de ellos. ¿Alguien que pueda tener una noción de lo que es los sindicatos? ¿Qué son los sindicatos para Ángeles? Ángeles. Son los que defienden los indefendibles. Defiende lo indefendible. Así es. ¿Algún ejemplo de ello? No, pues que los sindicatos sirven para los que se portan mal, pues prácticamente. Porque la gente trabajadora, dedicada, responsable, jamás ocupa un sindicato. Así es, como el concepto lo dice, pues dice, los sindicatos son personas jurídicas, en sí es un grupo que se conforma por personas físicas, jurídicas o morales, que se constituye libremente por un grupo de trabajadores o un grupo de patrones, cuya finalidad principal es defender los intereses propios de los trabajadores o los patrones. Se dice que los sindicatos se conforman por dos tipos: sindicatos de trabajadores y sindicatos de patrones. Mencionan que los sindicatos es para defender lo indefendible, pero igual hacen la luchita. ¿Por qué se conforman este tipo de sindicatos? Sabemos que para la formación de cada uno de ellos se tienen que clasificar en diversos aspectos. Primero les voy a mencionar cómo se clasifican los sindicatos de trabajadores. Los sindicatos de trabajadores podemos encontrar los sindicatos gremiales, de empresa, industriales, nacionales de industria, de oficio, perdón. Carlos Juárez, ¿qué se te viene a la mente o has escuchado o has estado leyendo dentro de la bibliografía? ¿Qué son los sindicatos de trabajadores gremiales? Muy bien. Sí, bueno, la palabra dice, ¿no? Un gremio, por ejemplo, ¿no? Un gremio, por ejemplo, está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por ejemplo, sí, que está para, como bien se dice, ¿no? Para la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, ¿sí? De la educación. En este caso, y realmente, como decía el compañero Omar, pues a veces se ven ciertos bemoles o ciertas actuaciones donde defienden a personas que están pues con alguna problemática provocada por ellos mismos, ¿no? Sin embargo, esa es su función. Bueno, una de sus funciones. La principal, obviamente, darle legalidad pues, a cualquier relación laboral, pero siempre cuidando la defensa, en el caso específico, pues, de la defensa del gremio magisterial, sindicato, por ejemplo, de los derechos de los trabajadores. Y sí pasa, decía el compañero, y no es que quiera yo contradecirlo, estoy de acuerdo en mucho de lo que él comenta, de que una persona que trabaja bien, que actúa bien, no necesita un sindicato. Hay casos donde atropellan su derecho. En ocasiones, por ser una persona que se dedica nada más al trabajo, puede descuidar otros detalles y hay quienes son, lo voy a decir en esos términos, un poquito vivales, que se aprovechan de esa situación y es donde es necesario, pues, en su defensa, recurrir a un sindicato, ¿sí? A un sindicato, en este caso, por ejemplo, gremial, un sindicato que defiende un gremio, a un grupo, a una institución de personas, por ejemplo, no, por decirlo de alguna forma, maestra. Por ahí le dejo mi comentario de momento. Efectivamente, Carlos, los sindicatos de trabajadores gremiales es que son un grupo de trabajadores con una misma profesión u oficio. En este caso, pues ya Carlos nos da un ejemplo sobre los sindicatos de los trabajadores de la educación, de los maestros que tienen su sindicato. Así como estos sindicatos gremiales, también tenemos de empresas. Omar, ¿nos puedes decir cuáles son los sindicatos de trabajadores de empresa? De una empresa, no sabría contestarle.
Aquí también, como la palabra lo dice, son trabajadores que pertenecen solamente a una empresa y forman su sindicato, ¿sí? Aquí solamente estamos hablando de una empresa como tal. De igual forma, los sindicatos de trabajadores industriales, que estos son los formados por trabajadores que prestan sus servicios en 2 o más empresas, pero de la misma rama industrial. Aquí podemos manejar la parte como si se fusionara la gremial con la empresa. Estamos hablando de una empresa, pero con una misma rama industrial. Entonces, ya viendo las especificaciones de estos 3 tipos de sindicatos, Farida, ¿y qué nos puedes decir de los sindicatos de trabajadores nacionales de industria? Ay, Dios, no sé qué contestarle, la verdad, no sé mucho del tema. Aquí vamos a retomar la parte del concepto que manejé en los sindicatos de trabajadores industriales, que son trabajadores formados que prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, pero en diferentes entidades federativas. ¿Sí? No nada más se establecen en una entidad, sino en varias entidades. Aquí vamos a ver que es similar a los sindicatos de trabajadores industriales, solamente que pasamos a diferentes entidades. Lourdes, ¿qué nos puedes decir sobre los sindicatos de oficios varios? Adelante. Habla Eri, mire, es que ahorita estaba comentando usted sobre el sindicato de los trabajadores por gremio y comentaba, no sé si lo entendí bien, por una misma profesión puede pertenecer a ese sindicato, dijo. Sí, los sindicatos de trabajadores gremiales son de un mismo oficio. Los docentes, los maestros tienen un sindicato. Ajá. Los ingenieros tienen un sindicato. Los abogados pues tienen su colegio de abogados. Son las partes que manejan en un mismo oficio. Bien, es que eso precisamente le iba a preguntar, que cómo fungían los colegios de las profesiones, porque hay veces que no hay sindicatos, por ejemplo, colegio de psicólogos, colegio de arquitectos, colegio de alguna otra cosa, ¿no? De contadores, etcétera. ¿Ellos fungen o son una especie de figura como sindicato o qué vienen a hacer? Pues en sí te debo la parte de lo que es el concepto como tal de los colegios, pero sí fungirían similitud a los sindicatos. Les prometo buscar bien el dato y proporcionárselos vía WhatsApp para poder aclarar este punto, pero sabiendo lo que son los sindicatos y obviamente la parte de los colegios, fungen en unas mismas actividades, pero hay una diferenciación que como les comento, no se las podría proporcionar ahorita porque no lo tengo preciso, pero se los hago llegar vía WhatsApp en cuanto tenga el dato. Ok, gracias. Profesora. Adelante. Un ejemplo sería de sindicatos gremiales, aquello que luego mencionan mucho por la radio, que dicen sindicato de la radio y televisión, es un ejemplo. Y sí, pertenece... son los medios de comunicación. Ay, ok, gracias. Así es, y para qué se sirven los sindicatos es lo que vamos a ir desarrollando posteriormente dentro de esta videoconferencia. Mencionábamos que los sindicatos de trabajadores de oficios varios son los formados por trabajadores de diversas profesiones, pero estos sindicatos solo podrán constituirse en el municipio de que se trate. Estamos hablando que son de diferentes oficios, pero sería en la parte industrial, que sería solamente en un estado. Pero también aquí se da y se visualiza que para formar este tipo de sindicatos tiene que ser la parte de la profesión tiene que ser menor, bueno, las personas tienen que ser menor a 20 personas para formar el sindicato de estos oficios varios. Asimismo, como tenemos los sindicatos de trabajadores, también se forman los sindicatos de patrones.
Los sindicatos de patrones son los formados por patrones de una o varias ramas o actividades, que son puntos que ya mirábamos también con los sindicatos de trabajadores. Nacionales, que son los formados por patrones de una o varias ramas, pero en diferentes entidades federativas, que es la parte que mirábamos también en los sindicatos de trabajadores. Así como los trabajadores se unen para formar sus sindicatos y defender los derechos de los trabajadores, ¿para qué creen ustedes que los patrones forman sus sindicatos? Carlos. A ver, alguien que no le haya preguntado y apoya a Carlos. Yo, profesora. Adelante. Pues yo creo que en primera, porque ya son normativas que se les piden a las empresas dependiendo del número de personas que participan en ella. Y la otra, porque yo creo que también los sindicatos que son representantes del patrón, pues en sí, como lo acabo de mencionar, representan al patrón defendiendo los intereses de la empresa, digo yo. Efectivamente, como también ya mencionamos en las clases pasadas, se manifestaba pues que todos los trabajadores tenemos derecho a defender nuestras prestaciones, obviamente defender nuestros derechos. Sin embargo, también en el proceso los patrones también tienen el derecho a defender pues la postura como tal que les corresponde, en este caso, su parte patronal dentro de esta relación laboral. Así como existen los sindicatos para defender a los trabajadores, existen los sindicatos que defienden los derechos de los patrones. ¿Por qué? Porque para realizar un procedimiento en el ámbito laboral, ¿qué se necesita? Decíamos anteriormente, que exista una relación laboral y la parte de los sujetos primordiales, mencionábamos que eran Lourdes, mencionamos quiénes son parte de los sujetos primordiales en una relación laboral. Lourdes Rentería. Hola, buenas noches. Maestra, Buenas noches. por ahí me escapé un poquito en la sesión pasada, pero bueno, tiene que estar, en este caso, el trabajador y tiene que estar obviamente el representante de lo que es la empresa, ¿no? Para poder que se constituya esta relación. Así es, pues ya igual lo estábamos mencionando, para realizar este tipo de procedimientos, pues necesitamos la parte de la relación laboral y como partes fundamentales en los sujetos, un trabajador y un patrón. Hablando del tema del sujeto patrón, mencionábamos que hay un intermediario de patrón y el representante del patrón, que de igual forma lo vimos en las videoconferencias pasadas, pero pues aquí la figura que resalta es la que ya mencionamos, que es la parte de el patrón. Hay un punto, maestra, disculpe, y ahorita que sale el tema de los sindicatos y de la relación entre el patrón y en este caso el empleado, ¿no? Por ejemplo, en los municipios, tengo entendido un ejemplo, ¿no? Y que siempre es una controversia. Presidentes o presidentas municipales y lo que es los ayuntamientos, por ejemplo. ¿Quién es el patrón en realidad? Por ejemplo, un sindicato de trabajadores de un ayuntamiento, si van a interponer una demanda, ¿hacia quién debería ir dirigida? ¿Hacia el ayuntamiento o hacia el representante? Tengo esa duda por ahí, maestra. Bueno, aquí no sé si quisieras abordar un poco más, siendo un poco más general en tu ejemplo. Me mencionas la parte del gremio de trabajadores del ayuntamiento. Así es. Son trabajadores del ayuntamiento y forman un sindicato. Correcto. Ok, ¿a quién va dirigida la demanda de ellos?
o si a ellos los demandan, ¿a quién se dirigen? Sería de los trabajadores del ayuntamiento. La inquietud que tengo es cuando inician los procesos, porque hablar de patrón, ahí tengo, a lo mejor me falta estudiar un poco la duda, ¿no? Porque un representante de gobierno representa, pero he escuchado y dicen, ¿no? Es que el municipio, y hablan del municipio como un patrón, ¿no? Que tiene, eso es lo que no entiendo. Si, o sea, ¿cómo demandar a un municipio? Es, por ejemplo, ¿cómo demandar a un instituto o cómo demandar a la persona? No sé si en esta nueva reforma o anteriores ya va dirigida una demanda a quien representa en ese momento esa empresa, ¿no? Que sus representantes, muchas veces de ellos son pasajeros, pues. Así es, bueno, haciendo un ejemplo y de igual forma ya les había mencionado anteriormente que a mí me tocó trabajar mucho tiempo en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en el municipio de Ahome. La Procuraduría pertenece al Desarrollo Integral de la Familia, más conocido como DIF. DIF pertenece al municipio por su parte del ayuntamiento. De igual forma, pues nosotros, bueno, de DIF depende, pues obviamente por parte de jerarquías, la parte de dirección, presidenta, pero todo esa parte jerárquica de patrones recaía en el presidente municipal. Entonces aquí, Lourdes, pues en sí, cuando uno va a hacer ese tipo de demandas, que dice voy a demandar al municipio, la hacen directamente al presidente municipal. El presidente municipal, como decimos, bueno, es el representante del municipio, así como representa al municipio para todas las gestiones, las representaciones de nosotros, de igual forma representa las problemáticas y todo este proceso que se suscite en contra del municipio. En este caso, pues yo les ejemplifico la parte de ser trabajadora de una parte del ayuntamiento, pero pues del ámbito laboral como trabajadora. Si yo en ese momento hubiera fungido como una parte del sindicato, bueno, de hecho, dentro de la Procuraduría, bueno, dentro del Desarrollo Integral de la Familia existen ya trabajadores sindicalizados que de igual forma velan por sus propios derechos, que se cumplan sus vacaciones, sus horarios de trabajo. Si alguno de ellos fuera despedido injustificadamente o no tuviera las prestaciones correspondientes, primeramente pues la demanda recaería en la presidencia, del IFAO, que en este caso pues es la presidenta municipal, es la esposa del presidente municipal, y en su caso, si quiere irse más allá, sería el presidente municipal, el representante como tal. Entonces no sé si se resolvió tu duda, la inquietud recae en la representación de quien, obviamente, como la palabra nos lo dice, nos representa. En la parte del municipio lo es el presidente. Y pues dependiendo, pues yo estaba hablando de una rama propiamente dentro del propio ayuntamiento. Pero asimismo, como fungen diferentes sindicatos, como ya lo decimos, por parte de, yo estoy mencionando que es un sindicato por medio de una empresa, que es la de Desarrollo Integral de la Familia. La parte de los sindicatos, estoy viendo que entró al chat Roxana nos comentaba la vez pasada sobre los sindicatos en el área docente. No sé si tenga audio, Roxana, y nos pudiera hablar si ella ha tenido algún caso, algún ejemplo que nos pudiera proporcionar respecto a estos sindicatos en el área docente. ¿No cuenta con audio? Ok, bueno, Roxana nos comenta que no tiene audio. De igual forma, si lo pudieras compartir por el chat, yo se lo comparto a los compañeros. En tanto,
podamos tener una ejemplificación de ello. No sé, Lourdes, si quedó claro o te surgió alguna duda respecto a lo que preguntas. Sí, creo que hay mucho que conocer en materia de reformas. En algún momento me tocó una experiencia, pues no lograba comprender y todavía me cuesta comprender por qué el municipio asumía ciertas responsabilidades, hablando en cuestiones financieras, ante situaciones que algunas y algunos representantes pues llevaban a cabo en algunas administraciones, ¿no? Entonces pasaban administraciones, pero seguía una demanda. Seguía la demanda ahí y al final de cuentas ahorita es interesante porque yo quiero suponer que las nuevas reformas ya contemplan eso, que si yo soy representante de una institución, con ello soy acreedor a todas las responsabilidades que conlleve esa responsabilidad, ¿no? Pero sí me tocó tener y conocer esa experiencia de que la demanda pasaba administración tras administración y al final de cuentas no se resolvían, ¿no? Y había una cuestión financiera que bloqueaba las gestiones en una dependencia por ese proceso de demanda que tenía, ¿no? Sí, de hecho, Lourdes, como comentas, efectivamente, la parte de representación es en el momento de su gestión. Si el procedimiento perdura cuando esta persona, en este caso, hablando del ejemplo del presidente municipal, culmina, el procedimiento recaería en el nuevo representante. En sí es la figura de representación del municipio. La persona es quien se encuentre en ese momento en su cargo. De hecho, cuando yo me tocó salir de DIF, me tocó salir por unas cuestiones de la institución, pues, ¿qué le voy a decir? No me tocó, pues, cómo no, un procedimiento como tal, me tocó llevar un procedimiento ante la Procuraduría. Bueno, en este caso mi procedimiento se estableció con la presidencia municipal, en este caso la presidencia de DIF, perdón, y retomó el caso la presidencia municipal. Entonces, quienes intervinieron en todo el proceso fue la parte jurídica del ayuntamiento, que en este caso, pues bueno, mi parte era como una institución, como una empresa, como tal, que de igual forma se refiere a una institución, pero es manejada como una empresa. Quien resolvió este procedimiento fue la parte del ayuntamiento, pues no duró mucho, traté de conciliar, llevamos un procedimiento de conciliación para no llevar un proceso. De hecho, estuve a punto de seguir el procedimiento para, más que nada, también una parte de poder tener mayor conocimiento en qué pasaba en esta parte que tú comentas. Ya faltaban 2 meses para que entrara la nueva administración y dije, bueno, o sea, que cómo se pudiera resolver, qué nuevos criterios pudiera tener esta administración, pero por cuestiones laborales y personales, pues no pude no pude darle seguimiento y pues opté por la manera más corta, que fue la conciliación, y llegamos a una conciliación y pues en ese momento pues terminamos, bueno, ya formalmente la relación laboral que se tenía, pero ya no me tocó ese procedimiento posterior a saber cómo lo hubiera retomado la próxima representación, en este caso los nuevos integrantes de la presidencia municipal. Entonces aquí el procedimiento sí es quien funge en representación en ese periodo. Bueno, aquí retomando la parte de participación que le solicité a Roxana, y en virtud de que no tiene audio, lo hicimos por medio del chat. Roxana comenta que los sindicatos intervienen en apoyos a los maestros, por ejemplo, el correr riesgo en los lugares de trabajo. Más claro, hay ocasiones en donde compañeros han sido amenazados, golpeados en sus centros de trabajo y el sindicato hace frente a la situación ante la Secretaría de Educación Pública, defendiendo los derechos de los maestros para mover las plazas a un lugar donde no corra peligro. Otro ejemplo,
Es la intervención cuando hay acusaciones de los padres de familia por abusos o maltratos a los niños y en el transcurso de la demanda se le asigna un lugar sin cesarlo de su trabajo y sin que interfiera en su sueldo y prestaciones. Es la participación que nos da su compañera Roxana respecto a los sindicatos en el área docente. Así como ella lo maneja, se hace en la mayoría de los tipos de sindicatos, ya sea gremiales, nacionales, industriales o por parte de las empresas. Sabemos que si hablamos de una empresa podemos hablar de 50, de 100 trabajadores. ¿Qué hacen los sindicatos? Sabemos que para formar un sindicato, pues no tiene que existir un mayor de 20 personas por el oficio. Por lo tanto, estas personas van a defender a todos los trabajadores, ya sea de la empresa, ya sea de la industria o del gremio que estén representando. ¿De qué sirve esto? Es lo mismo que nos pasaba o que igual nos tocó a la mayoría en las clases, que nos decían, a ver, vamos a escoger un jefe de grupo. ¿De qué nos ayudaba el jefe de grupo obviamente en nuestras aulas? Julio César, ¿tienes audio? Mencionábamos que creo que no. ¿Alguien que pueda apoyar? Edgar Galvez. Adelante, maestra, buenas noches. Buenas noches, Edgar. Te tocó a ti cuando estabas en la escuela que eligieran a un representante de tu grupo de alumnos, o ya ven las planillas que decían, vamos a votar por las planillas y se formaban por cierto grupo de una sola aula o uno de cada grupo. Estudiantil y eso. Así es, la sociedad estudiantil. ¿De qué servían ese tipo de sociedades estudiantiles, los representantes, los jefes de grupo? Pues, aparte de acusarnos con los maestros, eran las personas quienes nos representaban, pues, a cada salón en diferentes, ya sea actividades o cosas a realizar dentro del mismo plantel. Yo creo que, me imagino, pues, nunca fui jefe de grupo, pero lo que hacían era de que llevaban las propuestas de las necesidades que tendríamos en el grupo, ¿no? Pues que ocupamos butacas, un pintarrón o así. Bueno, ¿por qué les doy este ejemplo? Es para que nos quede un poco más claro de qué funciones tienen los sindicatos. Los sindicatos es para saber las necesidades que se tienen dependiendo el sindicato, ya sea de trabajadores o de patrones. Yo como trabajador, pues voy a hablar con mi sindicato y decir, tengo estas necesidades. Roxana ya nos decía en la parte docente, ¿no? Un maestro fue amenazado porque lo mandaron a la sierra o lo mandaron a un lugar que corre peligro. Pues sabemos que pues, en el país donde nos encontramos no tenemos un ambiente de seguridad al 100%. Entonces, este tipo de sindicatos, este tipo de personas que forman el sindicato, tratan de velar y de igual forma, como lo mencionábamos al principio, muchas veces sí se dice, no, es que van a defender lo indefendible porque pues son problemas que se meten por alguna razón, pero hay situaciones que no solamente son cuestiones de problemas, son cuestiones de necesidades que se tienen para el desarrollo de las propias actividades. Y obviamente para la seguridad de las mismas. Tenemos conocimientos y decimos, hablando de los ejemplos de los docentes, que están retirados y pues que corren peligro porque los amenazan, porque hay balaceras, que porque hay robos, pues no, también a las personas de ese lugar no se les va a privar de la educación. ¿Qué se tiene que hacer? Buscar las alternativas de mejora, de protección, de seguridad, que como les digo, suele ser difícil, pero pues son las propuestas que se tienen para ir mejorando y viendo las necesidades para el desarrollo de cada una de sus actividades. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, yo creo que está todo claro. Por ejemplo, no solamente los sindicatos inclusive están para defender problemáticas, que por supuesto que es pues un aspecto pues que donde entra mucho al quite ello, ¿no? La defensa
por alguna problemática como la que mencionaba la maestra, la compañera Roxana. Sí, pero también están para hacer diferentes tipos de negociaciones, por ejemplo, inclusive las salariales. Tanto en un ayuntamiento como en el sindicato de maestros, por ejemplo, se presenta un pliego petitorio, por ejemplo, de demandas en favor de los trabajadores de educación, sin que estos tengan un conflicto. Como usted decía, tal vez una necesidad, sí, de un mejor salario, un salario más digno, pues. Entonces, le digo, el sindicato pues está para muchísimas más cosas que defender, que es muy importante, ¿no? Problemas de violencia y demás. Sí, entonces un sindicato es un instituto, una agrupación, una representación que está en constante movilización y esa es su función, la verdad. Y pues no, para que nos quede más claro, pues ahorita vamos a ver cuáles son ciertas características que tienen que tener los sindicatos, no sin antes mencionarles ciertas excepciones que marca la Ley Federal del Trabajo respecto a la prohibición que tiene, aquí les señalo dentro de la diapositiva, el artículo 363 de la Ley Federal del Trabajo, habla sobre la prohibición para que los trabajadores de confianza integren un sindicato. ¿Quién me puede mencionar quiénes son los trabajadores de confianza? Lo vimos a las clases pasadas. Sí, pues la vez pasada se comentaba, maestra, ¿no? Que suena muy lógico, ¿no? Los que no están sindicalizados. Sí, por ejemplo, en un ayuntamiento, ¿no? Que es lo que estás ejemplificando, por ejemplo, ahorita. Cuando entra una administración, mete gente de su equipo de trabajo, de su equipo, no sé, que le ayudan en campaña, personas que tienen cierto perfil para cumplir, pues, una tal función, una determinada función, pero que son trabajadores, por ejemplo, eventuales, o sea, por un tiempo mientras dura ya sea el trienio en el caso de los ayuntamientos o el sexenio en el caso de los ejecutivos del Estado o federal. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que existen, obviamente que muchos trabajadores de confianza pues tienen la parte complementaria de decir son trabajadores eventuales. ¿Por qué? Porque fungen dependiendo la duración de la administración. Pero pues una parte es la cuestión de los trabajadores eventuales, que obviamente se fungen como trabajadores y se diferencian de los trabajadores de confianza por las funciones. Recordemos que los trabajadores de confianza son quienes fungen actividades meramente solicitadas por el patrón, ¿sí? Sin embargo, en diversas actividades existen los trabajadores eventuales, porque así lo señala la parte gubernamental, la parte de los lineamientos, dependiendo. Actualmente yo estoy laborando en una empresa y mi contrato es eventual, pero no por ser eventual soy de confianza. Lo que varía aquí es que es eventual. ¿Por qué? Porque no se señala. ¿Qué dijimos con los contratos de trabajo? Si no me determina cierta fecha mi contrato, es porque es un contrato indeterminado. Sin embargo, si un contrato me dice tu trabajo va a ser durante un año, durante 6 meses, se señala por qué, o porque así lo requieren las actividades, o porque efectivamente se plantea que es un trabajo eventual. ¿Por qué creen que existen este tipo de trabajos eventuales? Se los voy a decir yo. Los trabajos eventuales es para limitar la parte de antigüedad, de ciertas prestaciones y otras cuestiones que la ley plantea, ¿sí? Posteriormente, ¿de qué sirven los sindicatos? Para pelear muchas veces también, para defender la parte de que muchas de estas plazas eventuales formen parte de una base. ¿Por qué? Porque formar parte de una base sabemos que se puede tener mayores beneficios dentro del trabajo, como lo son las prestaciones. Entonces, definimos la parte de trabajadores de confianza, las funciones que se realizan por parte de cuestiones encaminadas a las solicitudes de un patrón. ¿Y por qué los trabajadores de confianza no pueden formar sindicatos? Porque
sabemos que forman parte del gremio patronal, que en todo caso, pues, contra quien nos defendemos los trabajadores, pues las irregularidades que forman también la parte patronal. ¿De acuerdo? Ciertas características, y por favor, alguien que me ayude con la diapositiva, adelante. No sé si hayan preguntado antes, se me ha pasado a mí escuchar, pero los trabajadores, por ejemplo, hablamos una vez de los que prestaban servicios, ¿no? Que no fungían en ninguna de esta figura como de tener un patrón. Pero digamos que si yo tengo, no sé, se me ocurre una tortillería o unos pollos, y un día agarro una persona y la contrato y le pago, no sé, el diario, 150 pesos diario, pero le estoy pagando día a día, ¿no? Eso también fungiría como una prestación de servicios. O sea, que yo le pague, o sea, trabajaste, repartiste las tortillas, ok, o repartiste los pollos, ten tu diario, 150 y te vas, ¿no? Y al otro día otra vez y otra vez. Eso también sería como esta figura de prestar un servicio. Efectivamente, lo mencionamos las videoconferencias pasadas en la parte donde manifestábamos la relación laboral, que no necesariamente tiene que existir un escrito, un contrato que establezca pues cada una de las características que debe de contener. Y aquí en tu ejemplo tú dices, yo tengo una tortillería, una pollería, contrato a alguien, pues paso una semana, 2 semanas y digo, no, ya no, conseguí a alguien más, lo voy a despedir. ¿Tú qué crees que haga esta persona? Si sabes que ya no quiero tus servicios, ya, adiós. ¿Qué crees que haría este trabajador? Porque él se está contemplando como un trabajador. Sí, depende, no sé, si a lo mejor puede ir a la junta de conciliación, o a lo mejor no, a lo mejor, qué sé yo, no sé, muchas cosas. Muchas veces, pues también depende de las asesorías que se tengan o de las amistades que se tengan. Muchas amistades te dicen, ¿cómo te corrió? ¿No te dieron liquidación? Ahí empiezan, ¿no?, las partes de las cuestiones que te puedan decir terceras personas o personas realmente que te estén asesorando. No tuviste liquidación, si te corresponde tal por ciento, pues te despidió, renunciaste, ¿qué pasó? Entonces, esta persona va a decir, no, pues yo sí tenía una relación laboral. ¿Por qué? Porque estábamos hablando que para tener una relación laboral necesitamos pues la parte de la prestación del servicio y el salario, que ya mencionamos que se tiene. Parte de los sujetos fundamentales, trabajador, patrón. Sin la necesidad de que exista tangiblemente un contrato firmado. ¿De acuerdo? Sí, es que eso sí lo entiendo, pues, pero la situación es que, ¿cómo explicarlo? ¿Por qué si esa misma figura existe, digamos, en otra profesión, otra persona que tenga, digamos algo así, un título, una cédula y ofrece un servicio que se establece, digamos, 4 o 5 días de la semana o qué sé yo también, ¿no? Y se le paga de la misma manera, así al diario, por decirlo así, al día que ofrece el servicio se le paga. La vez pasada me comentó usted que en ese caso era prestación de servicios, que era otra figura, porque no había la cuestión del patrón. ¿Y por qué en este caso de esta persona que es pues un trabajador, no tiene una profesión como de servicio, qué sé yo, de plomero, electricista o mecánico? ¿Por qué en este caso sí aplica, sí se ve como que existe el patrón? ¿Sí existe cuál? Sí se ve como que existe la relación laboral entre empleado y patrón. Ok, porque aquí estamos hablando del desarrollo de una empresa. Estamos hablando, por eso, un establecimiento como una tortillería, una pollería. A lo contrario de los trabajadores eventuales como la parte de un plomero. Ok, ya. Ok, un plomero es, yo voy por una cierta actividad, pero yo no estoy siendo tu plomero todos los días en tu casa. Ya, ok, ya lo entiendo. ¿Sí? Bien. O el mecánico, ¿no? Pues yo voy a tener un mecánico y todos los días se me va a descomponer mi carro. Entonces, ese es un trabajo eventual, constante, okay, diario. Tienes tú me das tus servicios, yo te doy tu salario. ¿Sí? Que es lo contrario que tú comentas. Tenemos que es un trabajador que está teniendo su jornada laboral diario, mayormente, si lo podemos decir, o sus 5 días, sus 4 días a la semana,
la prestación de servicios de un solo servicio, estamos diciendo reparte pollos o reparte tortillas o hace tortillas en un mismo establecimiento, con un mismo patrón, un mismo trabajador. Lo contrario a los plomeros, a los electricistas, en el ámbito personal, porque sabemos que hay ciertos electricistas, plomeros, albañiles que fungen en una empresa, que por eso si fungen en una empresa tienen su salario y se da la relación laboral. No sé si hasta aquí quedó claro. Ya me quedó, esa duda la tenía la vez pasada y no la había comentado, pero ya me quedó. ¿Es eso pues, lo que comenta usted, que sirva como para, digamos, ser esencialmente útil en empresa o ayudarla a que crezca? ¿Sería la diferencia? Pues, así es. Ya, gracias. Bueno, entonces, dándole continuidad a las características de los sindicatos y para que tengamos un poco mayor claridad en este tema, por favor, alguien que me ayude con la diapositiva. Yo. Adelante. ¿La leo? Sí, por favor. Características de los sindicatos. Tiene como fin mejorar y defender a la clase trabajadora. Tal es el caso de los sindicatos de trabajadores más comunes en México. No debe intervenir en asuntos políticos o religiosos. Sus estatutos deben cumplir con lo establecido en la ley. Deben constituirse con un mínimo de 20 trabajadores en servicio activo o con 3 patrones por lo menos. Debe estar debidamente registrada en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el caso de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje, cuando se trate de competencia local. Bueno, dentro de estas características, pues es lo que hemos estado hablando, la parte de defender a la clase trabajadora, que no va a exceder de 20 trabajadores, obviamente pues sean, que estén activos en sus servicios, hablando de los patrones son máximo 3, por lo menos. Es un mínimo de 20. Bueno, esto con lo menos 3, perdón, en la parte de los sindicatos, con lo menos 3 patrones. Y obviamente algo también muy importante es que deben de estar registrados. No podemos decir voy a formar un sindicato de palabra y voy a moverme sin estar registrado ante la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y obviamente pues ya lo vimos, ¿no? Lo vimos en la diapositiva, si es de competencia federal, en las juntas de conciliación, si se trata de la competencia local, como son las que se establecen en cada municipio. Los sindicatos se integran por federaciones o confederaciones. ¿Quién me puede decir qué se entiende por federaciones? Bueno, para que no nos compliquemos, alguien más que me ayude con la diapositiva respecto al tema de federaciones. Yo, maestra. ¿Federaciones? Sí, federación. Dice, es el sistema de organización en el cual diversas entidades o grupos humanos dotados de personalidad jurídica y económica propia se asocian, sin perder su autonomía en lo que es peculiar, para formar un solo estado, denominado federal, con el propósito de realizar en común los fines característicos de esta institución. En otras palabras, la federación es la unión de varios sindicatos con la finalidad de orientar y asesorar. Pues aquí ya se dijo resumidamente, ¿no? La federación es la unión de varios sindicatos con la finalidad de orientar y asesorar. Ya estuvimos viendo la parte de cómo se forman los sindicatos, son trabajadores de diferentes clases, ya vimos la parte gremial, empresarial, industrial, nacionales. Ya establecido la parte de los sindicatos, una federación se forma por ciertos sindicatos, ¿no? 2 o más sindicatos y forman la federación. Y aquí pues es la parte de orientar y asesorar a cada uno de ellos.
Sabemos que muchas veces pues si lo manejamos en la parte territorial, la parte de los asuntos, sabemos, bueno, tenemos un municipio, tenemos un estado y tenemos la parte nacional. ¿De qué nos sirve la parte nacional? Es ver la parte de cómo se va a ir fungiendo y cómo se va a ir desarrollando las actividades de cada uno de los sindicatos. Aquí la federación es tu sindicato gremial, empresarial, industrial, el ramo que corresponda, cómo va a realizar sus actividades para realizar el procedimiento correspondiente y sus funciones como debe de ser, obviamente teniendo el apoyo de algunas y de otras opiniones. Asimismo, contamos con una confederación, que es la alianza establecida entre 3 o más federaciones, para dar cohesión al movimiento sindical, orientándolo y asesorándolo, ¿no? Es la misma dinámica que les mencionaba, sin embargo, pues aquí nos vamos agrandando un poco más, nos vamos extendiendo un poco más para tener mayor orientación de lo que se va a realizar en las funciones de cada uno de los sindicatos y poder tener una mayor amplitud respecto a la defensa de los derechos de los trabajadores en su caso. Y como ya les mencioné, las federaciones y las confederaciones deben registrarse también ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo mismo que pasa y sucede con los sindicatos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profesora, gracias. Si no tenemos dudas y preguntas, doy continuidad con la videoconferencia de hoy, ejemplificando un poco más sobre los contratos colectivos de trabajo. Este concepto lo vamos a encontrar en el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo. Y este apartado refiere que el contrato colectivo de trabajo es el pacto que fija las condiciones de trabajo y que su finalidad es dignificar la actividad laboral. Nos refiere también que el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deben prestarse el trabajo en uno o más empresas o establecimientos. Como ya mencionamos, sindicatos, tenemos ciertos sindicatos gremiales, ¿no? Que son de cierto oficio. Si estos sindicatos quieren formar, ya sea una federación, una confederación, pues se tienen que registrar. Y si quieren prestar sus servicios a una empresa, a una industria, a una empresa, perdón, lo vamos a hacer mediante un contrato, y ese contrato, un contrato lo vamos a hacer y se denomina como contrato colectivo de trabajo, que es muy similar a cuando elaboramos un contrato individual de trabajo, que es personal. Aquí estamos hablando de un contrato colectivo que, como su palabra lo refiere, es una parte amplia y que se forma por varios sindicatos. ¿Cómo se integra, cómo se realiza o qué debe de contener un contrato colectivo? Pues, como ya lo sabemos, en la mayoría de los procedimientos es el nombre, domicilio de los contratantes, de la empresa, el establecimiento, la jornada laboral, los días de descanso, las vacaciones, el salario, las cláusulas y las capacitaciones y todas las que establece la ley y que podemos visualizar en esta diapositiva. Asimismo, dentro de este apartado vamos a ver el contrato de ley. El contrato de ley lo podemos visualizar en el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales deba prestar el trabajo en una rama determinada de la industria y declara obligatoria en una o varias entidades federativas o en una o varias zonas económicas que abarquen una o más dichas entidades.
¿Quién me puede decir qué diferencia encontró entre el contrato ley y el contrato colectivo de trabajo? ¿Quién no ha participado y que tenga audio? Víctor Manuel. Víctor Manuel Urias, ¿tienes audio? ¿Alguien que auxilie? ¿Qué diferencia encontramos entre el contrato colectivo y el contrato ley? Maestra. Adelante. Pues que el contrato colectivo es individual y en el contrato ley se está hablando de sindicatos de patrones o, sí, de sindicato de trabajadores o sindicato de patrones. Estamos hablando que en el contrato colectivo dijimos que es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones. Contrato ley, convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos. Si vemos aquí es muy similar la parte inicial de los conceptos de cada uno de estos contratos. Voy a checar el chat si alguien participó. Okay. Bueno, menciona Víctor que no tiene audio. Si observamos aquí, dentro de lo que decimos que se parece, podemos mencionar que en el contrato colectivo hace referencia al convenio celebrado entre uno o varios sindicatos y es establecer condiciones que deba prestarse el trabajador en una o más empresas o establecimientos. Contrato colectivo dice prestar el trabajo en una o más empresas establecidas. Contrato ley. Además de lo que ya mencionamos, de las condiciones, deba prestar el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado y obligatoria en una o varias entidades federativas o en una o varias zonas económicas. ¿Alguien que haya captado cuál es la diferencia? Hablamos que... Adelante. A lo que estoy comprendiendo en el contrato, es donde se van a establecer las líneas en las cuales quienes integran el contrato colectivo o esos colectivos de sindicatos habrán de regirse. Efectivamente, pero de igual forma refiere que para que los sindicatos formen un contrato colectivo, pues va a ser, si es un contrato colectivo es porque los sindicatos pertenecen a empresas, establecimientos denominados empresas. Y el contrato ley, estamos hablando de la parte de la actividad industrial, de la industria. Contrato ley, el convenio pues es lo mismo, se figura por varios sindicatos, por varios patrones y refiere que su objetivo es desarrollarse dentro de la rama industrial, el contrato ley, y rama empresarial, contrato colectivo. Cada una con sus propias definiciones, son muy parecidas también, los nombres, las entidades, la duración, las reglas y las demás estipuladas que convengan en las partes. ¿Nos quedó claro? Contrato colectivo en el área de los sindicatos que establezcan en las empresas y contrato ley en la rama industrial. Víctor Manuel nos dice que el contrato colectivo puede ser por tiempo indeterminado y el de ley es por tiempo determinado. Bueno, aquí también pues estábamos hablando en las videoconferencias pasadas, el tiempo, la duración del contrato, pues efectivamente es dependiendo de la actividad que se realice. Si yo como empresa voy a necesitar una actividad que voy a necesitar, no, pues yo solamente voy a dar una cierta, no, pues tengo que elaborar 10 libretas, bueno, 200 libretas, 1500 libretas, un ejemplo, pues lo voy a hacer
una semana, un mes, 2 meses, se va a determinar la fecha. Si yo, pues, soy parte de una empresa de educación, pues obviamente sé que la parte que voy a realizar es indefinidamente la realización de libretas, pues no se va a determinar un plazo, ¿no? Aquí es dependiendo también la empresa de la que estemos hablando y obviamente también el oficio o la actividad o la prestación de servicio que se vaya a realizar. ¿De acuerdo? De igual forma, como ya lo mencionamos, con los contratos individuales de trabajo en la relación laboral, los contratos de ley y los contratos colectivos de trabajo pueden modificarse, pueden suspenderse o pueden terminar. ¿Cuáles son las causales cuáles son las formas para que un contrato colectivo de trabajo pueda modificarse? Pues la ley nos refiere, la ley federal del trabajo nos refiere que es cuando existen circunstancias económicas que las justifiquen o cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. ¿Qué pasa aquí? Un ejemplo que podemos utilizar, yo quiero contratar, voy a contratar a una empresa de construcción para que me realice una calle 2 cuadras de aquí de la colonia, estamos hablando, ¿no? Ya sea de la empresa que corresponda. Y yo digo, pues son 2 cuadras, son tantos metros, pero yo dentro de mi voy a pagar, estamos hablando de ejemplos, 20,000 pesos, es muy poquito, por las 2 cuadras de pavimento que se van a realizar en la colonia, en el fraccionamiento. Pero resulta que al momento de yo estar como empresa realizando los trabajos, pues veo que donde voy a estar trabajando con mi maquinaria existe una tubería que se rompió, una tubería que no teníamos visualizada y nos genera retardo en el proceso, nos genera poder nos genera mayor material, mayor aportación del trabajo. Este contrato se tiene que modificar. ¿Por qué? Porque las circunstancias así lo ameritan. ¿Por qué? Porque para realizar ese trabajo yo voy a necesitar pues más dinero, mayor tiempo. ¿Sí? Entonces aquí, obviamente, si tenemos una causa justificada, pues el contrato lo vamos a modificar. Y son las causales en las que se pudiera suscitar una modificación. ¿Cuál es la forma de suspender estos contratos? Las causas. La Ley Federal del Trabajo nos dice que la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, una incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de trabajo, la falta de materia prima, no imputable al patrón. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una suspensión colectiva de la relación de trabajo? Carlos, un ejemplo de cuando se suscita una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Cuando una empresa, particularmente por decir así, MZ, se declara, por ejemplo, en quiebra. No sé, se me ocurre, ¿no? No sé si encaje. O sea, ahí prácticamente se da una suspensión colectiva, o no sé si totalitario decirlo. Aquí, hablando de una suspensión colectiva, es de una manera temporal, ¿sí? Como ya dijimos aquí, en el segundo apartado dice la falta de materia prima. Un ejemplo, yo voy a construir un puente y necesito ciertos pilotes para construir el puente, cierto material,
pero resulta que la producción del material que me iba a llegar no llegó completa y me dijeron, ¿sabes qué? En una semana tuvimos problema al momento de traslado, en una semana, 2 semanas va a llegar. Aquí es susceptible la parte de la suspensión colectiva. Aquí hablamos de una manera temporal. El ejemplo que tú dabas, Carlos, respecto a la quiebra, pues ya estamos hablando dentro de las causas que vamos a encontrar en la terminación colectiva de trabajo, ¿sí? Que dentro de ello, pues también es el agotamiento de la materia objeto de la industria. ¿Cómo se suscita? Bueno, tenemos el agotamiento de la materia, entonces, ¿qué pasa? Pues ya no realizo el material por el cual mi empresa tiene como objetivo su actividad. ¿Qué origina eso? Como ya mencionamos, la quiebra, la inconstabilidad notoria y manifiesta de la explotación, no tengo producto, no tengo ingresos y no damos continuidad a esa parte primordial de las empresas, ¿no? Que es la realización de la materia, compra, venta y realización de los servicios, obviamente meramente contratados. Otra es la fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón, pues sabemos que aquí son cosas que no tenemos contempladas. Y un ejemplo claro, y lo vimos, y ante la contingencia que estamos viviendo, ¿qué pasó con muchas empresas por la contingencia que estamos pasando? Dio terminación, ya sea por si estábamos hablando, si tuvimos un contrato individual, aquí estamos hablando de los contratos colectivos, estamos hablando de contrato colectivo que se suscita por diversos sindicatos. Otra figura para que otra causal de una terminación son las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas. Pueden ser por tiempo u obra determinada o para inversión de capital determinado. Aquí se hace un énfasis en que los trabajadores, dentro de los puntos anteriores que vimos aquí, ya sea el concurso de quiebra, el agotamiento, la incosteabilidad notoria o por fuerza mayor, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y recibir la prima de antigüedad, excepto para el último punto. ¿Quién me puede decir a qué se refiere con los 3 meses de salario y la prima de antigüedad? Estamos hablando de prestaciones que tenemos los trabajadores por la prestación de nuestros servicios. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo es muy puntual que para los contratos colectivos, refiriéndose a las causales en el punto que mencionamos al final, que es la explotación de minas y que carecen del material costeable, aquí los trabajadores no podrán tener derechos a esta indemnización. Exceptuando este punto, los demás trabajadores que den terminación a un contrato colectivo de trabajo podrán tener derecho a estas prestaciones. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, alguna duda. ¿Nos quedó claro de qué hablamos cuando mencionamos la parte de los sindicatos, federaciones, confederaciones? Sabemos que para que exista una federación, pues tenemos que saber cómo se integra un sindicato, porque obviamente la parte de una federación es la integración de sindicato, y posteriormente la confederación integrada por 2 o más federaciones. Julio César me pregunta sobre el último punto. Sobre el último punto, Julio César, ¿a qué te refieres con el último punto? Sobre la parte de indemnización. Ok, Julio César pregunta de que en el último punto, ¿por qué se debe
que en el último punto no hay indemnización. Podemos visualizar la parte de la explotación de minas que carecen de minerales. Aquí estamos hablando que, como ya mencionamos, se terminó el producto, por así decirlo, del trabajo. Yo estoy explotando una mina, tengo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ya dado de 10 años, pues ya no tengo producto que explotar. Sabemos que es como si estuviéramos hablando de un servicio determinado. Sabemos que ese servicio se va a culminar cuando el material pues se acabe, que es lo que pasa en las minas. Y pues específicamente por eso la Ley Federal del Trabajo refiere este apartado en la explotación de este tipo de minerales, porque sabemos que no son, los minerales se dan en cierta área y no se van reproduciendo. Sabemos que se encuentran, se explotan y pues se acaban, a lo contrario de algunas que sí, me imagino que sí, porque por algo se desarrollan, pero para que se desarrollen pues se necesitan de diversas materiales, diversos componentes. Pero si sabemos que esos componentes ya se acabaron, sabemos que el material como tal pues va a fenecer y por lo tanto pues el trabajo va a acabar. Muchas veces también es por lo tanto que los trabajos relativos a la explotación de minas o los relacionados como tal, también terminan siendo contratos individuales o colectivos dependiendo, pero eventuales. Todos los trabajos, las prestaciones de servicios catalogados como eventuales no tienen derecho a esta indemnización de 3 meses de salario y a recibir una prima de antigüedad. ¿Qué pasa? No, pues tu trabajo va a ser por 6 meses. En el caso particular, mis contratos son por 1 año. Yo termino mi contrato el 31 de diciembre y no tengo, culmino, pero como ya terminó mi trabajo, yo no voy a tener esta prestación, no tengo mi indemnización de 3 meses y tampoco mi prima de antigüedad. Lo único que prende finiquito, y el finiquito no es nada más y nada menos que las vacaciones que no tomaste en el periodo comprendido a la prestación de tus servicios. Entonces, es por eso que se da este punto, porque la mayoría de los trabajadores en relación a la minería son eventuales, por lo mismo que les mencionaba, la parte de la falta de material o la cesación de la misma. No sé si quedó claro, Julio César, la pregunta que mencionas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Podemos activar el audio, ya estamos terminando. Hasta aquí, pues terminamos la asignatura de Derecho Laboral. Mencionábamos al principio, cuando hablaba el Lourdes, pues que sí es bastante la información que pudiéramos tener respecto al tema, pero pues es en todas las materias, pero lamentablemente pues solamente tenemos literalmente un mes y medio, resumiéndolo en 3 videoconferencias para darle la mayor información posible. Es por eso que yo les recomiendo que realicemos lectura, investigación, podemos preguntar. Y yo siempre lo he dicho y se lo reitero, la parte de conocimiento, de los procesos, lo vamos a conocer en campo. Podemos leer mucho, sabernos los códigos, leer las leyes, pero si no lo practicamos, no le llevamos al campo, es difícil que podamos tener conocimiento cómo se va desarrollando los procesos que nos interesan. Si a mí me interesa el área laboral, me voy a enfocar en poder participar en procedimientos como tal, asistir a las juntas, actualmente pues ya ir encaminándose a las nuevas reformas a los tribunales. Si me interesa el área penal, interesarme por la parte de asistir al Ministerio Público, a la Defensoría Pública, a las audiencias. Si me interesa el área familiar, los juzgados familiares. Actualmente está detenido todo,
pero a lo que voy es leer, pero también tratar de llevarlo a la práctica. A la práctica, tratar de que si vamos a nosotros a desarrollar en nuestra carrera, nuestra profesión, llevarlo a la práctica poco a poco, porque como se dice, la práctica hace al maestro. Hasta aquí, pues les agradezco de antemano su asistencia, no sin antes mencionarle las actividades que vamos a realizar en esta unidad, que son 3, apertura, desarrollo y cierre. La primera es un mapa conceptual de los temas desarrollados. El segundo es un cuadro comparativo. Y el tercero, vamos a realizar, como ya se los había pedido anteriormente, en la unidad pasada les pedí un contrato individual. Aquí vamos a realizar un contrato colectivo, ya teniendo la noción de la actividad que realizamos anteriormente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Solamente voy a reiterar la asistencia. Carlos Juárez. Presente. Lourdes Rentería. Presente, maestra. Dijimos Omar. Presente. Eri Gamboa. Victoria Bautista. Julio César. Presente, Eri, maestra. Edgar Galvez. Presente. Ángeles Mondragón. Yasmín Castro. Presente, maestra. Son los que tengo. Si alguien me faltó. Falté yo. ¿Quién es yo? Farid. Farid. Ya. También Brenda. Brenda, también ya te anoté. Presente, Jazmín Castro. Ángeles. Presente, maestra. ¿Sí se escucha mi audio? Sí. Víctor Manuel. Solamente de los que ingresaron y no tengo, me falta Roxana. Y los demás ya los registré. Bueno, entonces, de aquí al próximo martes, dentro del calendario tenemos para realizar las actividades de esta unidad. Se supone que ya a la fecha de hoy tuvieron que haber todo el sistema, las actividades de las 3 unidades pasadas. Como les mencioné al inicio, solamente tengo de 10 personas que han subido las actividades dentro de la primera unidad. Ya la segunda y tercera unidad son intermitentes, entre 5 o 3 alumnos los que han enviado actividades. Por eso reitero la parte de que si tienen preguntas, dudas o algo, me lo hagan saber para poder yo ayudarles. Porque el periodo de evaluación va a tener una duración de 2 semanas, que es del 8 al 22 de junio. Yo para el 22 de junio ya tendría que tener la evaluación completa para poder pasar calificaciones. Para que no se me desesperen, ¿no? Porque ya terminan ustedes las actividades y están pendientes de las calificaciones. Las calificaciones estarían después del 22 de junio, que es cuando termina el periodo de evaluación. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Pero yo le quería preguntar eso. ¿Usted inicia a revisar hasta el 8 de junio? De hecho, yo empiezo a revisar desde que termino la primera videoconferencia, pero había tenido problemas yo con ingresar a la plataforma. Ya pude el día de hoy. A partir de mañana yo ya voy a empezar a revisar. Sí, comento porque pues puso criterios de tiempo usted, ¿no? Una semana terminen esto, otra semana lo otro. Y como, bueno, al menos yo entregué la primera semana así en puntualidad, ¿no? Como pidió usted el criterio, pero no lo revisó y ya hubo cuestiones entre mi semana de trabajo y eso, pues ya no pude hacer los otros trabajos. Y quería saber si estaba tomando usted en consideración el criterio de entregarlos en ese tiempo, porque a veces otros maestros a lo mejor ellos lo toman en consideración el criterio del tiempo para calificarlo y me ha tocado que
pues igual me terminan revisando hasta lo último, hasta por allá, y he entregado las actividades en tiempo y forma, y no hay una retroalimentación de, a veces que he preguntado de manera directa y no había una retroalimentación de por qué, digamos, un 10% menos del valor total de la calificación, etcétera. Pues ya termina uno como que haciéndose, o al menos yo, a esta situación de que, pues bueno, lo hago en una sola semana o en 2 después, o lo ajusto a mis tiempos. Y por eso le estaba comentando esto. Sí, bueno, Eric, como ya mencionas, toma en cuenta la parte de cuándo entregan sus trabajos. Mayormente trato de tener retroalimentación, de que si me preguntan algo les contesto. Si les llega a faltar, yo les digo que estén muy al pendiente de lo que les pongo, porque muchas veces me ha tocado por experiencia que me ponen, no sé si se les pase, suben una actividad que no es ni de mi materia ni de mi asignatura, perdón, o me ponen, les piden una actividad, dos apartados, y me ponen uno, les menciono, si tienen la posibilidad dentro del término que yo estoy evaluando, complementármelo, les voy a mejorar la calificación. Eso sí, soy muy puntual de que si les hace falta algo, se lo solicito, y si lo complementan, mejora su calificación. Si no, se queda la calificación que ya les señalé. Y por igual, si ya les tocó otra, bueno, creo que ya nos tocó otra asignatura, si no tenemos una cuestión como las que les señalo anteriormente, trato de ponerles alguna frase, alguna palabras que puedan ser de aliento, por así decirlo, para que sepan que estoy al pendiente de cada una de las actividades, que no se confíen en decir, voy a subir esta actividad de otra asignatura, o esto lo voy a subir así nada más. Me fijo en todas las actividades, y si les falta algo, se los menciono, y les doy la oportunidad de que puedan complementarlo como ya les menciono. Y efectivamente tomo en cuenta el tiempo. Si tú mencionas que lo hiciste en la primera semana, se te toma al 100%. Sí, ¿qué pasa si no suben las actividades de aquí al 8 y me piden a mí prórroga para subirlas? Claro que les doy oportunidad, pero ya su porcentaje ya no va a ser del 100% en esas actividades. ¿Por qué? Porque se respeta a los compañeros que en su momento estuvieron al pendiente de realizar las actividades en tiempo y forma. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Sí, pero de igual forma, si usted ven, maestra, no me ha comentado algo, de verdad, hasta ahora tuve oportunidad de entrar a la plataforma, había tenido una complicación, pero ya pude entrar ahora. Ya mañana estaré, de hecho, nada más tenía un comentario, di respuesta a ese comentario, no recuerdo de quién era, pero ya a partir de mañana ya voy a estar al pendiente de la plataforma revisando cada una de las actividades, y pues el sistema no me miente, me dice la hora y el día en que me mandan las actividades. Bueno, si no hay más que mencionar, pues de antemano les agradezco su asistencia, y pues es la última videoconferencia que tenemos en la materia. Estoy al pendiente en WhatsApp. Ya muchos compañeros, compañeras han estado preguntándome, muchos que tienen de hecho, una compañera que mencionó que tuvo dificultad para conectarse a internet, está haciendo las actividades de la manera tradicional. Manera tradicional estamos hablando, pues, usar la libretita, una pluma, y obviamente, pues, la evidencia ya la estamos, ya sea que si la puedo subir a plataforma, me la mande por WhatsApp. Si alguien tiene ese mismo problema, pues me lo puede hacer saber, o el problema que tengan, adelante. Estoy para atenderlos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.